Normalmente cuando construyo una obra, en realidad ya estoy pensando la siguiente. Esto quiere decir que mientras estaba preparando el Eduardo II de Marlowe, ya había decidido que iba a trabajar Macbeth. Lo decidí en aquel momento porque, por muchos motivos, porque soy ambicioso y desafiante conmigo mismo y creo que soy uno de los tantos directores que de todos modos en cierto momento necesita tener su Macbeth en la vida. Y había llegado el momento, uno porque me sentía preparado, había llegado el momento también porque tenía la compañía perfecta con la que realizarlo y porque veía que tenía muchas ganas de entrar en un texto shakespeariano que me obligara aún más a ofrecer al público la magia de la evocación de la palabra, del verso y del ritmo. Cuando tomé esta decisión ya estamos ya en una situación social absolutamente precaria. Vivimos un momento en que las instituciones ya no tienen ningún tipo de sentido, han perdido confianza y vivimos una nueva guerra mundial sin darnos cuenta, hemos sustituido las armas con el poder económico y tenemos una situación política internacional que prácticamente nos obliga a vivir otra vez una sensación de anulamiento, ausencias total de libertad para los ciudadanos, de opresión, una dictaduras a veces no definidas con este término simplemente porque ha cambiado el traje, pero la sustancia es la misma. Esto también quiere decir una irresponsabilidad por parte de nosotros con respecto a quién decidimos a la hora de pensar en el mejor gobernante con respecto a nuestras vidas y al país. Macbeth representa para mí la posibilidad de poder decir otra vez más, no soy el único, soy uno de los tantos, pero me sumo a los que lo hacen, me permite decir al público, que quiere decir básicamente a la gente, cuidado porque probablemente estamos volviendo a la Edad Media otra vez y repitiendo los mismos idénticos errores históricos que aún nos cuesta olvidar y que no estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Normalmente yo no trabajo nunca por referencias y es un método que nunca he considerado útil. Creo que la única referencia que para mí tiene importancia es lo que hago, mi valentía y la libertad que me tomo a la hora de presentar un arte que puedo defender con todos sus gustos posibles y desafíos a la hora de construir la estética. Las referencias que tengo entonces es el camino artístico que construyo, es el momento en el que me encuentro. Luego también es verdad que siempre me pasa que por edad, probablemente, por experiencias, he hecho una mirada atrás sobre mi camino artístico y mi vida y descubro durante el proceso realmente cuáles son aquellas cosas, elementos o entonces obras que se han mantenido dentro de mi alma y evocan un deseo de ponerse a la altura de todas aquellas cosas que me han emocionado cuando era más joven. No hay un Macbeth en especial que yo recuerdes como un antes, un después en mi emotividad artística, pero sí que hablando de Shakespeare, el Hamlet de Kenneth Branagh me cambió totalmente la visión con respecto a las posibilidades que un texto de Shakespeare en la contemporaneidad ofrece. Pertenezco a la generación que ha podido ver Hamlet de Branagh en el momento de su estreno en su versión de 4 horas. Y si lo pienso ahora, en aquel momento no eran muy conscientes, pero en aquel momento de repente alguien, que es el director inglés, me ofreció la posibilidad de concebir banda sonora, ritmo, palabra, primeros planos y protagonismos con respecto a la emotividad de los personajes de una forma muy potente. Y puede que sea desde entonces que estaba deseando de ponerme dentro a la estética que propongo ahora. Creo que no puedo y no quiero adelantar mucho. Quiero que sea una sorpresa absoluta
Es una de las obras de la que estoy más orgulloso y que representa claramente mi madurez artística, no solo como director teatral, también como líder de una serie de grupos de trabajo. Y puedo adelantar que siempre me he preguntado, yo nunca he creído en la fusión de las disciplinas. Creo que la fusión no es sana, exactamente como en la vida. En una pareja dos personas no se fusionan, porque cuando ocurre una fusión uno de los dos elementos pierde, pero sí que conviven, habitan el mismo tiempo en el mismo espacio. Desde hace años que trato de entender cómo diferentes disciplinas pueden convivir en el mismo tiempo de una obra, es decir, en su duración, en su dimensión temporal, y en el mismo espacio, es decir, el lugar escénico. En Macbeth encontramos una convivencia sutil y particularmente moderna, en algunos momentos tremendamente pop, exactamente como yo lo deseaba, entre música, canciones, palabras, movimiento, moda y todos los lenguajes tecnológicos que utilizo para realizar la pieza final. ¿Nos encontramos algo contemporáneo? Sí, obviamente por cómo soy yo como artista, pero puede que nos encontramos algo que aún no tenga ni una etiqueta o ningún género. Me gusta pensar que la palabra contemporáneo se quede corta si pienso en el Macbeth. La puesta en escena es el resultado de 1 año y medio de trabajo. Yo empecé antes, durante muchos meses, a trabajar en solitario, leyendo y estudiando todos los textos de críticas shakespearianas que haya podido encontrar y que estimaba particularmente. El mundo shakespeariano es tan grande y ha permitido a artistas intelectuales de comentar, escribir, analizar, que tenía que tomar una decisión muy importante antes de encontrar la compañía, que era qué línea crítica iba a seguir. Y decidí seguir la línea crítica de análisis de Agostino Lombardo. Esto me sirvió como un posible mapa interior mío nel descubrir el porqué de cada cosa, es decir, por qué quiero que Macbeth sea así, por qué quiero que Lady Macbeth sea así, por qué quiero que los demás personajes convivan, habitan, manifiestan y expresan lo que manifiestan, lo que expresan, y me han creado una solidez suficiente como para prepararme el encuentro con la compañía. Con la compañía, en el julio del año pasado, hemos empezado un trabajo de análisis de texto meticuloso. Duró hasta mitad de octubre. Hemos analizado todos los versos tratando de detectar imágenes, símbolos, metáforas, asociaciones y relaciones incluso con otros textos y con otras poéticas, no solo del momento de Shakespeare, sino también con los nuestros. Hemos hecho como una cirugía real, casi científica, de las palabras de los versos del texto. Una vez terminado el laboratorio, que nos ha regalado una altísima cantidad de datos, hemos empezado lo que en los Spazio llamamos el laboratorio de composición. En el caso de Macbeth yo tenía muy claro desde el principio que iba a ser una puesta en escena seguramente variada, pero con un elemento fundamental que es la voz. Durante la composición hemos construido las tímbricas, las sonoridades y tratado de componer con los intérpretes todos los viajes que las voces podían hacer para darle plasticidad y evocación escénica a cada palabra, a cada verso. La traducción la he encargada a Sadorní Vergés, que es la segunda vez que colaboro con él, por su grande capacidad de entenderme, intuirme cuando busco un catalán elegante y directo, poético y rítmico. Es muy bueno Sadorní en esto, y yo soy muy obsesivo en el buscar las palabras correctas, y por correctas no me refiero solo a la palabra que le regala sentido al discurso, sino la palabra que emociona, la palabra que dice, las palabras que conllevan un sentimiento inevitable, la palabra destinada a ser recordada, con lo cual la palabra de la memoria.
y sobre todo la palabra bella, que la palabra será presente en todo momento de la pieza, un momento poético manifestado por las bellezas de alguien que la ha pensado y por otros que la ha traducido y por un tercero, que soy yo, que le da visibilidad en el escenario. Ha habido un momento en que en realidad yo soy contemporáneo, pero también muy hijo de la herencia que he recibido, y exactamente como ocurría en la vieja escuela, he interpretado todos los personajes, hemos trabajado directamente en el texto en inglés, los intérpretes tenían a disposición todos los audios posibles de todas las escenas interpretadas por mí, diferenciaba los personajes para poder comunicar con ellos, después de tantos meses de análisis, con mi parte artística. Me he divertido mucho en esto. La compañía me ha ofrecido una altísima libertad. Es un momento en que de repente dejo de ser director por un momento, vuelvo a ser actor y regalo mi manera de ser actor, mi manera de interpretar a Macbeth a ellos para que ellos me la puedan devolver con sus habilidades, con su sensibilidad y con todos los que ellos opinen que puede ser útil para que mi fantasía pueda tener un lugar definitivo. Terminado este tipo de laboratorios, ha empezado el trabajo musical de las canciones. A las canciones le doy un valor muy importante en esta pieza porque representan... Una canción para mí es como un ejercicio de cómo crear una pequeña casa para una emoción que luego te puede acompañar incluso cuando la canción no la estás escuchando. Hemos empezado a componer y hemos entrado en la sala de ensayos. Ha sido solo en aquel momento que ha intervenido el violín. David Flores es un violinista excelente y al no ser yo un compositor de formación musical, me ha permitido componer una partitura para él gracias a su alta capacidad de improvisación y facilidad con la que ha entrado en la sonoridad que ya había construido dentro de la pieza. Improvisando con David Flores y componiendo la partitura para violín, yo ya había construido todas las acciones. Pero ha sido cuando me he puesto en el ser muy sincero con mi amor para la música y con la vida que no he logrado, que es ser compositor, en que he empezado a divertirme en el encontrar todos aquellos colores, detalles y arreglos que espero emocionen al público antes de que el público trate de entender mi idea. Al espectador de Macbeth le voy a decir lo siguiente. Si amas el teatro como un lugar que te pueda transformar a ti mismo y que te permite encontrar la visión artística que tú tienes de la vida y del mundo, porque esta la tenemos todos, por favor no pierdas el regalo que te he preparado. Le digo también que si está muy aburridos con lo que ocurre teatralmente alrededor de mi realidad, que es decir, un teatro que se está volviendo de puro entretenimiento con una particular atención más a la burguesía que a la situación social, cultural y variada del momento, pues probablemente puede encontrar un alivio con lo que nosotros le vamos a proponer. Al espectador que espero que exista, que esté escuchando estas entrevistas y que normalmente no va a teatro, pero ama la música, o ama la moda, o ama las canciones, o siempre se ha preguntado cómo es que un cantante de hip hop me emocionas y entiendo todas sus palabras y en teatros me aburro, pues que no se pierde el Macbeth, porque hay para todos. Y el Macbeth, y esto lo digo muy claro al público, más al público que a los críticos, que lo puedes vivir como un concierto, lo puedes vivir como una más de manifestación fashion de lo que es el color, el volumen, la forma y el diseño. Lo puedes vivir como un álbum de tracks y de canciones. Lo puedes vivir como un grande teatro clásico y lo puedes vivir también como una
posibilidad donde no es necesario saber de teatros para emocionarse frente a una obra de arte. Es solo suficiente la honestidad con tus gustos a la hora de no juzgar para encontrar los míos y a lo mejor sorprendentes que sorprendentemente puedes descubrir que tenemos algo en común y ni lo imaginabas. Las lecturas que yo propongo del Macbeth no es solo una representación del momento estético y teatral en el que me encuentro. Creo que también es un amor para el teatro. Amo el teatro en su totalidad. Ni sé si el teatro existe como disciplina, pero sí que tengo la certeza que existe como lugar de visiones, donde pueden ocurrir muchas cosas y una altísima magia. El teatro es un contenedor donde pueden entrelazarse muchísimos lenguajes. En los últimos años siempre me he preguntado, también gracias a los artistas que me acompañan, ¿por qué la música moderna ha evolucionado tanto? ¿Por qué hay tantos artistas buenos en la música que cada vez que proponen un disco, aparte de entretenernos en la vida y nuestras emociones, también nos cuestionan hacia dónde puede ir la música y cuánto lejos puede llegar? Esto ha ocurrido también en el mundo del diseño, en el mundo de la moda, en el mundo audiovisual, en el mundo de la fotografía y también en el mundo del periodismo. Ha ocurrido en muchísimas disciplinas el hecho de preguntarse continuamente qué significa contemporaneidad y cuánto lejos podemos ir históricamente hablando y cuánto cercanos podemos estar con respecto a la contemporaneidad. Creo que el teatro debería de volver a tener la obligación de hacerse esas preguntas. El Macbeth para mí es claramente las obras que quería hacer con respecto al texto de Shakespeare, pero probablemente es un manifiesto de intenciones también a la comunidad teatral y a la comunidad artística en general. No tengamos miedo, por favor, de volver al teatro como un lugar extraordinario donde muchos artistas pueden convivir y donde tenemos la libertad de crear teatros, no de respetar normativas que ya pertenecen a décadas que no son las nuestras. Con Shakespeare siempre tenemos un problema, que tiene muchísimos personajes y desgraciadamente no tenemos producciones que hacen lo que pueden con las posibilidades que tenemos. En esto siempre veo una posibilidad. He distribuido los roles, y por roles no me refiero solo a los personajes, también lo que representa cada intérprete, según las habilidades de cada uno, habilidades que no son solo artísticas, sino también humanas. Y me tomo la libertad de intuir algo en cada intérprete, que a lo mejor el intérprete mismo desconoce, yo hago de todos para que salga a la luz, que es su alma poética, no su alma artística, es decir, la poesía que regalan sus ojos, su mirada, su manera de moverse, su manera de trabajar en el escenario. Esta es la lógica con la que distribuyo los personajes entre los intérpretes. Hay dos intérpretes que son David Menéndez y Sara Palomos, que interpretan Macbeth y Lady Macbeth, y los demás interpretan, por un lado, la totalidad del texto de Shakespeare, y por el otro, todas mis fantasías artísticas. Y no se limitan a los personajes shakespearianos, que esto no significa que un personaje shakespeariano sea poca cosa, pero van mucho más allá, e interpretan otros personajes que el texto no tiene, pero que el teatro ofrece. El texto no es el teatro. Esto ya supongo que quede claro a todo el mundo. El teatro es la creación visible, visual, plástica, de algo que ocurre en un espacio que llamamos escenario, y entre los tantos elementos que tenemos a disposición, jugamos y componemos también con las palabras, en este caso las de Shakespeare. Los demás intérpretes interpretan muchos mundos posibles o otra obra. Tengo que, hablando de los intérpretes, preparar al público de que verá como mínimo 3 obras en una. Y tiene que descubrir todas las cajitas posibles para poder viajar libremente a través de los que hacen, dicen, cantan y cómo se mueven los mismos intérpretes. Puedo
mm, observar solo un espacio del escenario y vivir una obra. Observar otro y vivir una segunda. Observar los dos y vivir una tercera. Y elegido los intérpretes por la capacidad que tienen de estar en mundos diferentes a la vez y he asignado los personajes por lo que para mí cada personaje se representa como mensaje humano a la humanidad. Y me he fijado sobre la habilidad existencial y honesta que tiene cada uno de los intérpretes de la compañía. La música me acompaña desde que he salido en este mundo o en este planeta. Y no sé concebir la vida sin música, no sé concebirme a mí mismo sin música, ni sé concebir todos mis trabajos sin música. Esto ocurre también cuando en mis propuestas escénicas no hay música, es decir, la música me acompaña durante los procesos creativos. Yo necesito crearme una playlist de canciones y músicas pensadas por lo específico o por el viaje o por las fantasías que tengo por cada proyecto. Con lo cual la música se representa exactamente como siempre ha estado presente en todas mis obras. Pero en el caso de Macbeth he querido componer. Están presentes las canciones y sirven para que las palabras de Shakespeare o como yo las quiero interpretar se vuelvan aún más épicas, dolorosas, emocionantes y sensibles. Interviene una partitura para violín que representa probablemente todo lo que me gustaría decir a la humanidad y no tengo el don de las palabras retóricas para hacerlo y utilizo la composición musical para llegar a los corazones de los demás. Y las palabras las he construido inspirándome al mundo del hip hop, ya que yo creo que el hip hop, los speech, el spoken word es el futuro del teatro. Y Macbeth es un texto donde casi no ocurre nada. Ocurren muchas muertes y asesinatos, pero no se ven en escenas. Son discursos psicológicos que se vuelven públicos por el hecho que nosotros nos hacemos testimonios de ellos. Y este texto tiene algo extraordinario. Un discurso íntimo puede transformarse en una manifestación pública de algo muy importante para todo el mundo. He utilizado la música para que ocurriera esto. Hay música en todo momento, incluso cuando no la hay, y la hay dentro de los intérpretes mientras tratan de entrar en la poética de Shakespeare. Hay algunos autores musicales que me acompañan desde hace tiempo y en el caso del Macbeth han estado presentes como si los vieras ahí físicamente diciéndome cosas. Durante las últimas Navidades me ha ocurrido algo muy curioso, que ha sido leer y estudiar la autobiografía de Philip Glass, que aconsejo a todo el mundo. Está escrita muy bien, con muchísima generosidad. Philip Glass ha sido uno de los autores que me han acompañado con las primeras ideas infantiles y naif que tenía como creador a los 15 años. Ha sido un viaje emotivo extraordinario leer este libro, porque veía que toda mi vida artística estaba muy presente y estaba entrando en su totalidad en el Macbeth. Creo que en el Macbeth están todas las obras de teatros y todas las ideas de danzas que he tenido hasta la fecha. Y Philip Glass me ha acompañado durante toda la composición de Macbeth, en particular una obra histórica suya que es Einstein on the Beach. Y todo lo que Ennio Morricone me ha enseñado a la hora de componer músicas para cine ha sido una referencia continua, diaria. Me da mucho respeto nombrarle, pero ahora he decidido con Macbeth de no juzgarme en ningún momento y dejar que mi alma más libre llegar a los intérpretes y a la pieza. Creo que cómo he compuesto las voces, cómo he compuesto las canciones y sobre todo cómo he compuesto el violín de David Flores es un homenaje hacia Ennio Morricone. Podemos interpretar mis obras como partituras de muchas cosas, pero en realidad todas las artes
tienen una partitura. Toda arte tiene composición y todo arte tiene ritmo. Y de hecho yo estoy bastante convencido que el teatro vive un momento de crisis exactamente por ese motivo. Tiene que volver al amor primario para la composición, para la partitura, para el ritmo y para el intérprete. Los actores, las actrices son seres extraordinarios que de una forma fuera del ordinario se enamoran de una poética que no es propia, es la mía. Es decir, tiene un acto de generosidad mucho más alto de lo que yo pueda manifestar con ellos. Para que esto no sea un salto en la oscuridad, para que no sea una irresponsabilidad artística, para que los actores y las actrices se manifiesten a ellos mismos como una obra de artes, les tengo que ofrecer partitura y composición. Les tengo que cuidar desde un punto de vista biográfico para que se puedan sentir libres de ser arte en aquel momento. Compongo partituras para las voces, para la palabra, para los gestos, tratando de encontrar el espacio, el ritmo, el acento, la toma, las relaciones plásticas por cada mirada, cada cuerpo, cada acción y cada gesto que el intérprete me regala. En el caso del Macbeth, todo ha sido a partir de la voz. Y el cuerpo es la consecuencia por la partitura vocal que los intérpretes tienen a disposición. En lugar de pensar que el personaje tiene aquel cuerpo, entonces habla de aquella manera, en el caso del Macbeth he trabajado al revés. El personaje regala aquellas palabras, tiene aquella determinada psicología humana y por emitirlas y ofrecerlas, entonces se mueve de aquella manera. El cuerpo es una consecuencia de la voz. El violín es todo aquello que los intérpretes no pueden decir. Y la violinista está en el escenario con los demás intérpretes, es un intérprete más, con lo cual existe también una partitura de movimientos para él en cuanto a desplazamientos, posiciones, miradas, y interpretas lo que ocurre como violín y como violinista. Es una partitura más. Y ha llegado cuando yo tenía muy fuerte el deseo de estar presente en el escenario y no estarlos físicamente. David Flores me representa como director durante todo el tiempo de la pieza. Con cada diseñador he buscado un objetivo y a todos le decía lo mismo, que era olvidarse del texto de Macbeth y tratamos de construir una estética nueva. Una estética en cuanto a imagen, en cuanto a vestuario, en cuanto a colores, en cuanto a iluminación y sobre todo en cuanto a textura sónica más que sonora. Nueva, me refiero a nuevas con respecto al lenguaje teatral. Con Giuseppe Abril, con el que tengo mucha confianza y tenemos muchas historias juntos, le he fantaseado la posibilidad de crear un nuevo movimiento artístico relacionado a la moda y al glamour. Para mí Macbeth no es solo una pieza, se representa también como un posible nuevo movimiento cultural, sea con respecto a los contenidos que con las formas. Y a Giuseppe le decías, quiero un estilo que recuerda el romantic, que recuerda el dark, que mantenga vivo el amor rítmico que el verso del texto de Macbeth nos regala y que ofrezcas también la posibilidad de entender cuánto es importante para mí la moda en el teatro. En la moda hemos tenido genios extraordinarios como Yamamoto o Alexander McQueen que nos han enseñado clases magistrales sobre la teatralidad. En otro momento dije que el futuro del teatro yo lo veo en el mundo del hip hop y de la música y también en la moda. Creo que son dos elementos que si entraran con nuestra teatralidad probablemente abriríamos las puertas a nuevos conceptos de teatro. Con Giuseppe nos hemos divertido, hemos creado etiquetas y
New Romantic, Dark, Pop, Mac. Es el nombre que me gustaría que existiera en este momento en el mundo si la gente empezara a vestirse como nuestros personajes por las calles. Le he pedido de que el vestuario creara el cuerpo del personaje desde un punto de vista psicológico, es decir, personas atrapadas en sus obsesiones, ambición, odio, atrapadas algunos en su imposibilidad de luchas contra el dictador, contra la tiranía. Es un vestuario que atrapa el cuerpo del intérprete realmente físicamente y para que quede en ellos solo la posibilidad de la voz a la hora de manifestar su situación psicológica. Con Alexis Ferrer, ya es la segunda vez que trabajo con él, tengo un entendimiento muy rápido, con Alexis nos entendemos con unos sistemas muy dinámicos a la hora de procesar las ideas y ha creado unas esculturas que termina la construcción plástica del cuerpo del personaje, que son las estructuras para las cabezas, que representan los restos de la naturaleza y de la humanidad que hemos destruido, matado, de la que no nos hemos tomado ningún tipo de responsabilidad. Todos aquellos elementos que pertenecen a la memoria tras una dictadura, una tiranía, y que estamos generando hoy en día, que son restos de un cuerpo abandonado, destrozados, olvidado, asesinado. Y lo mismo lo estamos haciendo con la naturaleza, con lo cual, con el clima, con los árboles, con todo lo que somos nosotros, ya que en la posmodernidad ya no somos al centro del universo, es el planeta el centro del universo. Y la comunicación que pidió Alexis ha sido un minimalismo de una máscara que por muchos que tratemos de olvidar, estamos obligados a tener presentes, que es cuánto estamos destruyendo al ser humano y al planeta cada vez que decimos que sí a un dictador. Luego intervienen los demás diseños, que son multimedias, la iluminación, el sonido. Con Ricardo González en el sonido tenemos un trabajo, estamos en ello, muy delicado, ya que a Ricardo le he propuesto muchas voces a la vez. El texto, bandas sonoras, canciones, sonidos, lamentaciones, a veces incluso citas musicales. Estamos creando un diseño para que se puedan percibir todos los sonidos, entender muy bien las palabras, poniendo las palabras y los sonidos en cada lugar, pero ninguno de ellos coincide en el mismo sitio, para que el espectador pueda tener la sensación cósmica de la realidad sonora a la que pertenecemos. Con Martín Elena, en el caso del multimedia, nos tomamos la libertad de entrar y le he pedido de evocar todo lo épico posible si pensamos a un mundo post-futurista después de un apocalipsis que trata de reconstruirse. Y a la vez de no tener miedo en el entrar en mis amores para el arte pop, el arte abstracto. Y en el caso de la iluminación, es como siempre en mi caso el trabajo más delicado, además porque es el último que llega, es decir, Luis Serra necesitas antes que yo avances con las demás disciplinas. Luis está haciendo un trabajo de buscar todos los pasillos que yo no he ocupado y darle luz. Macbeth es oscuro. Con Macbeth hablamos de la oscuridad en la que hemos entrado hoy en día en el mundo. Siempre necesitamos que intervengas la luz para darnos cuenta cuánto profunda era la oscuridad en la que vivíamos. Y esta es la tarea que le he ofrecido a Luis Serra. Firmo las escenografías, pero en realidad creo que escenografía es una palabra demasiado grande. En mi caso, firmo el diseño de los objetos que utilizamos. Como director, buscaba sentirme muy libre a la hora de jugar con el espacio.
Y al tener muchos diseñadores, muchos intérpretes, bueno, quería enfrentarme al desafío de no tener un escenógrafo y buscar aquel objeto funcional, ideal, para que el espacio y las acciones de los intérpretes permitieran al público, al espectador, de imaginar, fantasear sobre un cambio del espacio que no es real, pero sí visible. Objetos que representan como el castillo, que es el lugar ideal para la tiranía de Macbeth, se transforma en su peor pesadilla, en su obsesión. Son objetos abstractos que pueden representar cualquier tipo de objetos presentes en Shakespeare y que yo no he necesitado de que lo estuvieran. Invito al espectador a relacionarse a los objetos por lo que representan en cuanto a elementos arquitectónicos dinámicos de una arquitectura que va cambiando a la hora de la pieza. Es verdad que apuesto por la innovación tecnológica en teatro, como muchos en este momento. Me interesa preguntarme cómo el multimedia puede dialogar con algo tan vivo, tan real, inevitable, que es la presencia del intérprete. No se trata tanto de encontrar, de sustituir las escenografías con un multimedia, o de sustituir la voz acústica, orgánica, emotiva, sentimental del intérprete con un diseño de sonido. Se trata de entrar en la postmodernidad contemporánea donde todo es motivo de diseño. El teatro se lo permite. Puedo diseñar la voz, porque la voz en teatro no es la voz prosaica, callejera, es una voz artística, es una voz musical, es una voz poética. La diseño. El multimedia me permite que esta voz de repente salga de un sitio que no es exactamente el cuerpo del actor, sino es todo el conjunto al que el intérprete pertenece. Esto me crea una investigación para mí muy interesante, que es de qué sistema de actuación estamos hablando en la modernidad. Si yo obligo al actor y la actriz a relacionarse a un vídeo, a un multimedia, a una imagen, a un micro, ¿cómo tienen que actuar para que todo esto no parezca pura decoración? ¿Cómo puedo llegar a construir el teatro total si no es a través de la innovación tecnológica con una actitud muy antigua del concepto del diseño, que es el conjunto de una sinfonía donde los elementos sinfónicos que componen la realidad teatral no son orgánicos entre sí, pero sí que es la magia teatral de la dramaturgia que hace que de repente todo parezca absolutamente normal, posible, orgánico y vital para la existencia humana.